Bien, buenos días a todos. Vamos a ver esta clase. Es un tema bastante amplio, es muy complejo, pero vamos a tratar de ver las generalidades o lo que es más práctico para el nivel de pregrado. Si hay alguna duda en algún momento me pueden interrumpir, pueden levantar la mano y lo importante es que también pues, no se queden con dudas y que tampoco sea tediosa la clase, ¿vale? Entonces, bueno, pues la hemorragia subaracnoidea es generalmente secundaria a un traumatismo, es decir, de todos los casos de hemorragia subaracnoidea que hay, la mayoría de estas son secundarias a pacientes que presentan algún accidente automovilístico o alguna caída, etc. Y en la menor parte de los casos son secundarias a rupturas de aneurismas, que es lo que nosotros vemos más aquí en el instituto o en lo que nos enfocamos un poquito más, porque el manejo es diferente. Vamos a hablar de cómo es que son distintas unas y otras. Y en pacientes menores de 15 años, la causa más frecuente es la malformación arteriovenosa en lugar de los aneurismas, es decir, las que no son traumáticas en pacientes jóvenes son secundarias a rupturas de aneurismas. Esta es una enfermedad que tiene una altísima morbilidad y mortalidad, es muy importante que lo entendamos de entrada. Hasta una tercera parte de estos pacientes van a fallecer en el momento de la hemorragia, entonces muchos de estos pacientes no los vemos ni siquiera en los servicios de salud porque se mueren en el momento en el que sangran. Y eventualmente tienen muchas complicaciones de las que vamos a hablar más adelante. La forma más mortal o que conlleva más complicaciones de hemorragia subaracnoidea es la secundaria ruptura aneurismática y más adelante vamos a ver exactamente por qué. Y como les comentaba, en el momento del sangrado hasta una tercera parte de los pacientes fallecen de inmediato y eventualmente con el paso del tiempo hasta 51% de estos pacientes pueden llegar a fallecer y generan una discapacidad a la larga hasta en la mitad de los que sobreviven. Entonces pues es una enfermedad que de entrada ya tiene muy mal pronóstico y lo que vamos a hacer nosotros o los esfuerzos que hagamos nosotros se dirigen pues de entrada a preservar la vida y a que los pacientes presenten la menor cantidad de complicaciones posibles. Y como les comentaba, eliminando las causas traumáticas, que son las más comunes, el 85% son secundarias a rupturas de aneurismas, recordando que solamente en pacientes de más de 15 años. Ahora, hay algunas instancias o algunos escenarios en donde podemos tener un paciente que se presenta con hemorragia subaracnoidea, pero no encontramos la causa. Es decir, es un paciente que llega a urgencias con cefalea, con dolor intenso, tiene sangrado subaracnoideo y no encontramos aneurismas, no encontramos malformaciones arteriovenosas y estos pacientes se vuelven pues un reto diagnóstico porque tenemos que descartar alguna posibilidad de las que voy a hablar más adelante y de entrada pues no les podemos ofrecer algún tratamiento porque no hemos identificado la causa. Y el 38% de estos pacientes que no tienen alguna causa identificable se clasifican como hemorragia perimesencefálica no aneurismática, que es un cuadro bien establecido de hemorragia subaracnoidea. Ahorita, para el nivel de pregrado no quiero que se confundan mucho con esto, solamente la idea es que entiendan que el 10% de las hemorragias subaracnoideas que no son por golpes, no vamos a detectar nosotros un diagnóstico de entrada. Entonces en el otro 90% pues son o malformaciones arteriovenosas o aneurismas o alguna otra causa de hemorragia subaracnoidea. Y pues la incidencia en Estados Unidos es de 30,000 pacientes por año o de 100,000 personas al año en las estadísticas internacionales, ¿no? Solamente el 0.3 de los aneurismas intracraneales se rompen al año. Este es otro dato muy importante, es decir que de todos los pacientes que tienen un aneurisma por año, menos del 1% se van a romper, es decir, si tenemos 100 pacientes, tendrían que pasar 3 años para que uno de esos pacientes sangre por un aneurisma. Entonces, también es importante considerar esto porque a pesar de que es un riesgo muy alto de que presenten hemorragia subaracnoidea, tampoco se rompen con tanta facilidad o con tanta frecuencia. Y estos son datos pues generales, ¿no? Hay algunos aneurismas que obviamente sí son de alta complejidad y se rompen mucho más rápido que otros. Y los factores de riesgo que se asocian con la formación de aneurismas son la hipertensión arterial, edad, que tengan aneurismas grandes, es decir, estos pacientes tienen más riesgo de hemorragia, y la localización de algunos de estos aneurismas. Ahora, el propio tratamiento del aneurisma tiene un riesgo del 6% de presentar alguna complicación, sea cual sea el tratamiento que hagamos nosotros. Entonces, también es importante considerar esto cuando vemos a estos pacientes
y se ha reportado que los aneurismas pequeños de 6 a 7 milímetros son los que tienen más riesgo de romperse. Ahora, mientras más pasa la edad o más envejecen los pacientes, más riesgo tienen de una hemorragia subaracnoidea, y esto se explica pues, por la propia naturaleza de la formación del aneurisma, ¿no? Entonces, en general los pacientes jóvenes pues, tienen menos tiempo de evolución o de traumatismo en las arterias, y estos pacientes, conforme pasa la edad, si se suman factores de riesgo como la hipertensión y otros factores como el tabaquismo, estas arterias intracraneales tienen un traumatismo que a lo largo de la vida va generando el riesgo de presentar aneurismas. Es por eso que entre la quinta y sexta década de la vida tenemos el pico de incidencia de la hemorragia subaracnoidea, y es más común en mujeres en raza negra, hispana, japonesa y finlandesa. Esto pues es porque se han reportado casuísticas a lo largo de los años en diferentes partes del mundo, y estas son las etnias que se relacionan con mayor ruptura de los aneurismas. Ahora, hasta el 10% de los pacientes con enfermedad renal poliquística, esto sí es importante, pueden presentar aneurismas intracraneales. Como ustedes saben, estos pacientes tienen ciertos riesgos o cierta propensión a enfermedades o a alteraciones en la colágena, y es por eso que presentan aneurismas intracraneales. Y también se ha visto que los pacientes que tienen uno o dos familiares en primer grado con un aneurisma están en mayor riesgo de presentar esta patología. Ahora, lo más importante para ahorita el nivel de pregrado es identificar estos factores de riesgo que son modificables, es decir, en qué podemos impactar nosotros en la consulta o en la valoración del paciente para disminuir el riesgo de que se rompa este aneurisma, ¿no? Entonces, la hipertensión, el tabaco, el consumo de alcohol y el uso de sustancias como la cocaína son factores que sí podemos modificar y que estamos obligados a interrogar y descartar para disminuir el riesgo de ruptura. Y los no modificables pues son la edad, que los pacientes sean del género femenino, historia familiar, la raza, como ya hemos comentado, la etnia o la historia previa de la hemorragia subaracnoidea. Ahora, la mortalidad los primeros 30 días de la hemorragia subaracnoidea es del 35%. ¿Cómo se va a presentar la hemorragia subaracnoidea? Clásicamente en los libros la describen como una cefalea intensa, súbita, y que se describe como pues, el peor dolor, la peor cefalea de la vida, ¿no? Entonces, también van a ver ustedes que en los libros la describen como en trueno o en thunderclap, pues es una cefalea que el paciente está asintomático y de repente le empieza a doler la cabeza y en segundos alcanza la máxima intensidad esta cefalea. Se puede asociar con otras cosas como náusea, vómito, que el paciente esté muy dormido, que tengan síncope transitorio. Esto es muy variable, esto no es necesario para el diagnóstico, pero sí nos puede orientar un poquito en cuanto a la hemorragia subaracnoidea. Y esto que pongo yo aquí de hemorragia centinela es estos pacientes que tienen un sangrado en agudo y que tienen un dolor de cabeza intenso, en el 40% de las ocasiones tienen el antecedente de haber presentado un dolor de cabeza que no es tan intenso, pero que sí está ocasionado por el aneurisma y se relaciona con el crecimiento o con una microhemorragia dentro de la pared del aneurisma, no por fuera del aneurisma. Entonces a esto se le describe como hemorragia centinela. Ahora, ¿qué podemos encontrar clínicamente a la exploración en estos pacientes? Pues podemos encontrar un paciente con alteración del estado de despierto, pudiera estar el paciente somnoliento, pudiera estar desorientado. También podemos encontrar alteraciones en la escala de coma de Glasgow, que vamos a ver más adelante. Pudiera haber ciertos datos de focalización neurológica. Pues la verdad es que clínicamente puede haber cualquier presentación de focalización neurológica dependiendo del sitio donde está el sangrado, pero sobre todo lo que nos interesa mucho es el meningismo o la rigidez de nuca. Esto generalmente está ocasionado porque la hemorragia subaracnoidea irrita las meninges y esto ocasiona un dolor muy intenso a la flexión del cuello, y esto es clásico de la hemorragia subaracnoidea. El síndrome o el signo de Terson también es clásico, es una hemorragia que se ve a través de la oftalmoscopía y es una extensión de la hemorragia subaracnoidea hacia la capa coroidea del ojo. Entonces vemos hemorragias en el fondo de ojo y que también se pudiera presentar en estos pacientes, aunque pues no es lo más común. La pared semicorporal pues es otro dato de focalización neurológica, debilidad de miembros inferiores y crisis convulsivas. Oye doctor, aquí no vemos papiledema entonces, nada más es los vasos, como dice.
Sí pudiera haber, pero es poco común porque no es tan frecuente que cause edema cerebral en agudo. O sea, el papiledema lo vemos cuando los pacientes tienen edema, o sea, se puede ver en edema agudo, pero sobre todo lleva un poquito más de horas, ¿no? Entonces, es raro que una hemorragia subaracnoidea te dé hipertensión intracraneal en agudo. Lo que sucede cuando se rompe el aneurisma es que se abre la arteria, o sea, véanlo así, se abre la arteria y hay un flujo sanguíneo súbito que está entrando a un espacio en donde pues nada más está el cerebro, y el cerebro, no sé si ya en las prácticas lo han visto, pero pues es una sustancia muy blanda, es una sustancia gelatinosa. Entonces ese jet de sangre rompe fibras, rompe todas las estructuras y ocasiona mucho daño local. Pero que eso ocasione hipertensión en todo el cráneo es muy difícil, entonces por eso es complicado verlo de entrada. El papiledema no es tan común. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una imagen, una tomografía simple de cráneo en donde podemos observar estos datos de hemorragia subaracnoidea que son clásicos. Vemos nosotros en los giros y en los surcos del hemisferio del lado derecho cómo existe esta hiperdensidad ocasionada por la sangre. Y además podemos ver que en esta parte del lóbulo frontal del lado derecho también existe un hematoma intraparenquimatoso. Entonces, muchas veces la hemorragia subaracnoidea se asocia también con sangrados propiamente dentro del cerebro. No es raro ver esto y nos habla también mucho luego de la localización del aneurisma. Ahora, sistémicamente, ¿qué es lo que van a presentar los pacientes? Pueden llegar hipertensos por la propia inflamación. Si tienen hematoma intraparenquimatoso, puede haber arritmias, paro cardíaco, choque neurogénico o edema pulmonar neurogénico, que son complicaciones médicas que también ocasionan una mortalidad muy alta en estos pacientes. Ahora, de la presentación clásica solamente el 70% la va a tener, es decir, esta cefalea intensa en trueno o en thunderclap solamente va a estar en el 70% de los casos. Y la hemorragia subaracnoidea aguda representa del 1 al 4% de las consultas que vemos por urgencias. Ahora, existen muchas escalas que se han diseñado para valorar la gravedad o el riesgo que tienen estos pacientes de tanto mortalidad como de complicaciones en la hemorragia subaracnoidea. La que más utilizamos aquí en el instituto y en México es la escala de Hunt y Hess. Esa es una escala clásica que pues también tendrían ustedes que conocer, si bien no memorizar, pero tendrían que conocer para saber qué es lo que contempla. Y otra es la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, que no se utiliza tanto aquí en México, se utiliza un poquito más en Europa, pero pues es básicamente muy parecida a la de Hunt y Hess. Entonces, si ustedes ven del lado izquierdo, la escala de Hunt y Hess se divide en 5 grados. La de grado 1 es un paciente que está asintomático o que solamente tiene cefalea muy leve, o sea, a pesar de que haya tenido cefalea muy intensa en su casa, ya cuando llega a urgencias el paciente a lo mejor ya no tiene ni cefalea o tiene cefalea muy leve y tiene rigidez de nuca. En la grado 2 ya existe una cefalea moderada, rigidez de nuca un poco más acentuada que en la del grado 1, pero no tiene alteraciones neurológicas, o si son alteraciones neurológicas solamente es de los nervios del cráneo. En la del grado 3 el paciente ya está más somnoliento, está confuso, está letárgico. En la del grado 4 ya está estuporoso. ¿Quién me puede decir la diferencia entre somnolencia y estupor? Que en la somnolencia, cuando le hablas al paciente, o sea, responde al estímulo verbal, y en el estupuroso hay de dos tipos, el superficial y el profundo. Y el superficial es cuando lo estimulas, bueno, le hablas y no contesta, pero cuando lo estimulas abre los ojos. Y en el profundo no, o sea, solo hay cambios en los signos vitales, pero no abre los ojos. Sí, exacto. Y estos cambios del estupor en la exploración son con estímulos nociceptivos. O sea, no es así nada más a la voz, o sea, se describen con estímulos nociceptivos. Entonces, antes se hacía mucho, por ejemplo, frotar el esternón o hacer la maniobra de foie, que es como apretar el mentón, pero ahora lo que se aprueba, lo que se hace es como apretar un poquito aquí el trapecio para ocasionar dolor y que el paciente tenga respuesta. Pero sí, lo que tú comentas es lo correcto. Entonces, el grado 4 es un paciente que ya está en estupor, es decir, que no reacciona a menos de que tenga un estímulo nociceptivo muy fuerte.
Y el grado 5 pues es un paciente en coma que no reacciona en lo absoluto, que ya está con posturas de descerebración o que en lo absoluto no presenta ningún cambio motor al estímulo nociceptivo. Y existe otra escala que es la escala de Fisher y que evalúa radiológicamente el grado de sangrado en las cisternas subaracnoideas y nos permite a nosotros identificar el riesgo de vasoespasmo. Esto lo voy a detener ahorita un poquito más adelante para explicarlo, porque es, creo que, de lo más importante que se tienen que quedar ustedes. O sea, creo que si después de esta clase ustedes se quedan con el hecho de que lo más importante para relacionar con la hemorragia subaracnoidea es el vasoespasmo o la isquemia cerebral retardada, ya pues aprendieron lo más importante, ¿no? O sea, esto es lo que genera la mayor morbilidad en los pacientes que sobreviven al sangrado inicial. Entonces, lo que vamos a ver en la escala de Fisher es medir qué tanta sangre hay en el espacio subaracnoideo. Básicamente es lo que vamos a hacer. Entonces, la del grado 0 es un paciente que no tiene sangre en lo absoluto. El grado 1 es un paciente que no tiene hemorragia subaracnoidea ni intraventricular. El grado 2 es un depósito difuso con una capa muy delgada de menos de 1 milímetro. La del grado 3 es más de 1 milímetro. Y la grado 4 son los que tienen un hematoma intraparenquimatoso o intraventricular. ¿Es cero? Entonces, a ver, aquí, ¿quién me ayuda? ¿Quién dijo que era cero? Yo. A ver, ¿cómo ves la imagen? ¿Qué te llama la atención? Del lado derecho tiene blanco Y del izquierdo. y del izquierdo está negro. Entonces, no sé si tiene hay una hemorragia o algo así. O sea, como la corteza está hiperdensa. Exacto, del lado izquierdo, si se fijan, existen ciertas hiperdensidades que del lado derecho no estamos viendo, ¿no? Entonces, son coágulos muy delgados, son coágulos que pues tendríamos que medir para ser un poco más precisos, pero vemos que son delgados, entonces pues prácticamente la podríamos clasificar como 2, son muy delgados. Aquí, ¿qué opinan? Sería como un grado 3, ¿no? Porque se ve como muy grueso de grado 3. Ok, bueno, esa... ¿Quién comentó, perdón? Okay. Sí, hay que ver, o sea, la imagen la vemos después con un poquito más de detalle. Después de ver imagen nos acostumbramos a ciertas cosas. Sí podría interpretarse como un hematoma, pero eso que estamos viendo ahí es la inserción del tensorio. Pero está bien, o sea, la observación que haces está bien. Ahorita pues es un corte complejo, porque la calidad de la imagen tampoco no es la mejor. Pero si ustedes se fijan, hay también sangrado en esta parte de aquí y también un poco de sangrado en esta parte de acá. Esto que vemos aquí es el tentorio, o sea, es una estructura normal, se ve en los pacientes normales, pero sí llama la atención. ¿Esta otra qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Que tiene hemorragia subaracnoidea o no tiene hemorragia subaracnoidea? Pues el lado Del lado derecho tiene derecho, ¿no? Izquierdo. Lado izquierdo. Aquí del lado izquierdo vemos hemorragia subaracnoidea en la cisterna silviana y habría que medirla otra vez, como les comento, para ser un poquito más estrictos, pero se ve que el coágulo es grueso, ¿no? Entonces, pues yo así de entrada, sin medirla, podría pensar que es un grado 3. Ahora esta, por ejemplo, ¿qué les llama la atención? ¿Qué pueden decir de esto? pues, tiene dos coágulos. Los coágulos. Esos son los dos cuadros. Ajá, ¿y en dónde están? El ventrículo. Exactamente, entonces ¿qué grado sería? 3. No, 4. exactamente, o sea, recuerden, la 4 es intraventricular o un hematoma intraparenquimatoso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, estos pacientes cuando llegan a urgencias, lo primero que les pedimos absolutamente a todos los pacientes que llegan con una cefalea intensa, pues es una tomografía simple de cráneo. Si tenemos una alta sospecha de hemorragia subaracnoidea, lo que hacemos es solicitarla con contraste, es decir, una angiotomografía para valorar
pues en un solo traslado del paciente la posibilidad de que tenga alguna alteración vascular. Si nosotros hacemos solamente la tomografía simple no vamos a ver el aneurisma. Entonces cuando son de muy alta sospecha hay que hacer la angiotomografía de entrada y si no pues una tomografía simple. Ahora, solamente pocos pacientes van a tener la imagen clásica de la hemorragia subaracnoidea y hay otros pacientes en donde aparentemente la imagen es normal, es decir, podemos tener un paciente que tiene el cuadro clásico de hemorragia subaracnoidea pero no tiene sangrado en la tomografía. Y lo que hacemos en esos casos es hacer una punción lumbar. Estos pacientes, después de 3 o 4 horas de la hemorragia, pueden empezar a tener en la punción lumbar datos de hemorragia. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, que en instancias normales o sanas debería de ser transparente o un agua de roca, como se describe, eventualmente con el paso de las horas empieza a tornar xantocrómico, que es como se describe, que es como un poco amarillento exactamente. Entonces, en pacientes que tienen alta sospecha de hemorragia subaracnoidea con una tomografía simple de cráneo que es negativa, hay que hacer una punción lumbar. Y eventualmente ya cuando es positiva la punción lumbar, se hace una angiotomografía. Esta imagen es clásica de una hemorragia subaracnoidea y nos permite ver las cisternas por donde circula el líquido cefalorraquídeo, pero en este caso pues están llenas de sangre, ¿no? Entonces toda esta estrella que se ve en la parte central de la imagen representa el espacio que debería estar usualmente ocupado por líquido cefalorraquídeo, pero que en estos casos está ocupado por sangre. En este caso pues tendríamos una hemorragia subaracnoidea Fisher 3 porque no tenemos, al menos en este corte, sangrado en los ventrículos ni en el parenquimo. Ahora, ¿qué otras causas, una vez descartando la hemorragia subaracnoidea por aneurismas, pudiéramos considerar? Pues de entrada el traumatismo, ¿no? O sea, esta es mucho más frecuente que la de aneurismas. Y estos otros síndromes que también se tienen que considerar, yo creo que no es obligatorio que ahorita entre mucho en detalle con esto porque ya son diagnósticos diferenciales más raros, pero sí es importante que sepan que además de la ruptura del aneurisma hay otras causas y sobre todo la más importante es las malformaciones arteriovenosas que también causan una hemorragia subaracnoidea en los pacientes jóvenes sobre todo. Aquí vemos otra imagen, otro ejemplo, en donde podemos pues, prácticamente ver el mismo patrón de llenado de las cisternas con hematoma. Ahora, por ejemplo, la tomografía de cráneo tiene mayor sensibilidad en las primeras 6 a 12 horas, es decir, si nosotros le tomamos una tomografía a un paciente que acaba de sangrar hace 30 segundos, lo más probable es que no veamos la sangre. La sangre tiene un proceso de descomposición y demás que pudiera llegar a cambiar la forma en la que encontramos nosotros la hemorragia, pero sobre todo donde se pierde el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea con la tomografía es después de ciertas horas. Después de 12 horas la sangre se empieza a descomponer y cada vez la vemos menos en la tomografía, entonces después de este tiempo es mucho más difícil evidenciarlo. Y en las primeras 6 horas, como les comentaba, es mucho más efectivo para el diagnóstico de la resonancia magnética. Ahora vemos, por ejemplo, aquí esta otra imagen en donde también observamos un sangrado grueso en la cisterna de Silvio, por lo que sería un grado 3. Ya les comentaba yo lo de la punción lumbar en pacientes que no tienen una imagen clásica de hemorragia subaracnoidea. Entonces, pues procedemos a hacer este estudio y si confirmamos que tiene líquido xantocrómico ya haríamos una angiotomografía. Ahora, una vez que se ha identificado la hemorragia subaracnoidea, tenemos que manejar al paciente de forma intensiva, porque son pacientes que se van a complicar en la mayoría de los casos. Cuando se detecta una malformación o un aneurisma intracraneal, lo más importante es tratarlo lo más pronto posible. Es la única forma en la que podemos impactar en el pronóstico de estos pacientes. Y otra cosa muy importante a considerar es que ya les comentaba yo al principio de la plática que una tercera parte de estos pacientes se mueren en el momento del sangrado, pero también una gran cantidad de estos pacientes se mueren cuando el aneurisma se vuelve a romper. Entonces, cuando el aneurisma se vuelve a romper, los pacientes se mueren hasta en el 80 o 90% de los casos. O sea, cuando se rompe por segunda ocasión, es mucho más probable que el paciente fallezca. Por eso es que todos los esfuerzos van dirigidos a tratar el aneurisma lo más pronto posible. Y eventualmente también existe el riesgo de vasoespasmo, que también va a tener unas complicaciones pues bastante graves para el paciente.
Esto que estamos viendo aquí es una imagen de angiotomografía en donde podemos observar las arterias en un corte coronal y yo sé que a lo mejor es difícil ahorita de entrada pues como entender exactamente cómo está la configuración de las arterias, pero lo que estamos viendo es un corte coronal. Aquí del lado derecho tenemos la carótida, del lado izquierdo también tenemos la carótida y vemos cómo esta carótida se bifurca para generar la arteria cerebral media del lado derecho y la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Y de la misma forma en espejo, esta es la cerebral anterior del lado izquierdo y la cerebral media del lado izquierdo. Entonces, este paciente tiene dos aneurismas en la bifurcación de la arteria carótida. Aquí está uno del lado derecho y aquí está otro del lado izquierdo. Esta otra es de otro paciente, una angiotomografía en un corte sagital, en donde podemos observar, ahorita no se estresen mucho si no tienen la configuración tridimensional de los vasos y los aneurismas. Lo importante es que, por ejemplo, si ustedes ven esta imagen de una angiotomografía, es muy evidente que existe una alteración vascular. O sea, esta imagen no es lo usual. O sea, a lo mejor diagnosticar aneurismas muy pequeños para quienes no están tan acostumbrados son difíciles, pero un aneurisma sí es bastante evidente. Ahora, cuando la angiotomografía es insuficiente para descartar o para ver bien un aneurisma, entonces ahora sí hacemos otro estudio de imagen que conocemos como angiografía diagnóstica. En ese punto ya hicimos la punción. ¿O no? La punción solo la vas a hacer en pacientes que tienen cefalea intensa y que no tienen la tomografía sangrada. Pero sí, o sea, si tienes un paciente que llega con el peor dolor de cabeza de su vida y la tomografía está limpia y le haces punción lumbar y te sale con sangre o jantocrómico, haces una angiotomografía. Ahora, en pacientes en donde la angiotomografía queda duda y no está como muy claro si es aneurisma o si es alguna otra alteración, es entonces que hacemos una angiografía diagnóstica. Esta es la misma imagen que habíamos visto anteriormente, las mediciones del aneurisma. Y esta es la segunda imagen que les había enseñado también del corte sagital, en donde veíamos un aneurisma mucho más grande. Esta entidad diagnóstica de hemorragia subaracnoidea perimesencefálica tampoco no quisiera que entren mucho ustedes en detalle con esto porque ya es más de especialidad, pero es una de las causas de sangrado que no es secundario a ruptura aneurismática. Estos pacientes generalmente tienen buen pronóstico. Bien, ahora, el 15% de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea no van a tener ninguna alteración en la imagen, es lo que comentábamos. Son imágenes limpias, son imágenes que no tienen aneurismas y que aparentemente no tienen ninguna alteración. Ahora, este es como un cuadro, un diagrama de flujo de cómo vamos a tratar, cómo vamos a priorizar los estudios en estos pacientes. Y básicamente vamos a resumirlo. Tenemos un paciente que se presenta a urgencias con cefalea intensa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, pues, es interrogarlo, ver el estado clínico del paciente, estabilizarlo. Y una vez ya que lo hagamos, vamos a hacer estudios de imagen, vamos a suponer que ya hicimos angiotomografía. Y entonces, de este lado, tenemos aquellos pacientes que sí tienen un aneurisma. ¿Qué vamos a hacer en los pacientes en los que ya vimos un aneurisma? Pues una angiografía diagnóstica para ver cómo está el aneurisma y eventualmente tratar el aneurisma ya sea por cirugía o por terapia endovascular. Las cosas se empiezan a complicar en esta parte de aquí, en donde tenemos un paciente que tiene un sangrado pues pequeño, pero que no tiene aneurisma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solicitar una angiografía diagnóstica para ver si con la angiografía vemos el aneurisma que no se vio en la angiotomografía. Y en caso de que en la angiografía tampoco veamos nada, que es el 15% que ya les había comentado, estos pacientes pues se tendrán que vigilar, estabilizar en urgencias y demás, y una vez que vayan de alta a su casa, se les vuelve a hacer una angiografía entre 2 y 6 semanas después para ver si eventualmente encontramos alguna alteración vascular. Y estos pacientes son los que eventualmente son más un riesgo, porque en algunas ocasiones pacientes que tienen aneurismas y que sí se rompen, no se ven en los estudios de imagen precisamente porque a lo mejor el hematoma está ocurriendo el aneurisma o no nos deja verlo en la imagen. Entonces, son pacientes que no podemos tratar o que se quedan con el aneurisma vivo, por así decirlo, y que eventualmente corren un mayor riesgo de resangrado.
Esto que vemos aquí es una resonancia magnética, en donde pues lo que podemos observar o lo que cabe destacar es que si se fijan todas las meninges están engrosadas, ¿no? O sea, no es normal que con el medio de contraste se vea así la dura madre. Lo usual es que se vea más o menos así. Pero esto que vemos acá está engrosado y es lo que explica la rigidez de nuca, la inflamación de las meninges. Y esta imagen que vemos aquí es una imagen angiográfica del mismo paciente que habíamos observado antes en angiotomografía, en donde vemos una vista anteroposterior del aneurisma de la bifurcación de la carótida del lado derecho que habíamos visto. Entonces, pues este estudio nos permite identificar las lesiones con mucha mayor definición y podemos además hacer vistas laterales para poder analizar tridimensionalmente el aneurisma. Ahora, no todos los pacientes se mueren de la propia hemorragia, muchos pacientes se mueren de otras complicaciones sistémicas como falla pulmonar, hidrocefalia, edema cerebral difuso. Esto es lo que tú me preguntabas, pero es con el paso del tiempo, ¿sí? En agudo casi no se ve. Y el edema cerebral difuso se observa sobre todo en pacientes que ya hicieron vasoespasmo. Son pacientes que empiezan a hacer infartos y se hincha mucho el cerebro. Y el resangrado aneurismático, que también, como les comentaba, tiene una altísima mortalidad. Ahora, estos pacientes que tienen sangrado intraventricular pudieran llegar a desarrollar hidrocefalia porque esto ocasiona que haya una oclusión de drenaje de líquido cefalorraquídeo y no es raro ver que estos pacientes requieren, al menos de entrada, una derivación de líquido cefalorraquídeo temporal o definitiva. También pudiera presentarse paro cardiorrespiratorio, sobre todo por la descarga adrenérgica, y estos pacientes pues fallecen también en las primeras horas. Esto también es importante, el miocardio aturdido, es prácticamente lo mismo por la descarga adrenérgica, y existe un subgrupo de pacientes que tienen una miocardiopatía que se conoce como el Takotsubo. Puede haber alteraciones del electrocardiograma como prolongación del QT o algunas inversiones de la onda T. Y 30% de los pacientes presentan elevación de troponinas. O sea, esto es muy importante porque prácticamente estamos viendo que el 30% de estos pacientes se manifiestan o se complican con alteraciones miocárdicas similares a las del infarto agudo del miocardio. Entonces, estas troponinas no son del cerebro, son enzimas cardíacas, y lo que estamos viendo es que existe un impacto cardiovascular importante secundario de la ruptura aneurismática. Ahora, la presencia de estas alteraciones en el electrocardiograma pues obviamente genera el riesgo de que estos pacientes eventualmente puedan tener otro tipo de arritmias o de paro cardiorrespiratorio, y también se pueden observar alteraciones pulmonares como edema pulmonar, insuficiencia respiratoria y disfunción de la ventilación. Entonces son pacientes, como pueden ver, son pacientes sumamente complejos porque si empezamos a sumar varias cosas, son pacientes que se tienen que manejar en la terapia intensiva y que muchos de ellos van a requerir ventilación mecánica y otro tipo de soporte hemodinámico, además de que probablemente ya cuando presentan estas complicaciones aún no se trata el aneurisma. Y el resangrado del aneurisma es como lo que les comentaba, que es mucho más mortal que el sangrado inicial. O sea, estos pacientes tienen un deterioro clínico pues bastante grave, la mayoría de ellos no tienen muy buen pronóstico funcional. Ahora, ¿qué posibilidades hay de tratar aneurismas? Básicamente pues es la cirugía y la vía endovascular. En términos prácticos, lo que hace la cirugía es cerrar el aneurisma con un clip. No sé si han visto esas imágenes, pero lo que se hace es pues encontrar el domo del aneurisma y poner un clip en el cuello, y ese clip está hecho de algunas aleaciones de titanio, y esto pues se ha hecho durante mucho tiempo y ha sido el tratamiento de elección durante muchos años, y de unos 15 o 20 años para acá se ha ido desarrollando la técnica endovascular, en donde el tratamiento se hace todo por vía intraarterial. Entonces se hace una punción percutánea, ya sea en la pierna o en la arteria radial, y se introducen catéteres hasta el sitio donde está el aneurisma y se colocan dispositivos dentro del aneurisma para cerrar. ¿Se hace una oclusión? ¿Perdón? ¿Se hace una oclusión? Sí, vamos a ver aquí un poquito más adelante un ejemplo. Entonces, miren, aquí tenemos un aneurisma bastante grande, que es el que ya habíamos visto, y lo que estamos viendo aquí es un procedimiento endovascular en donde se está accesando a través de la arteria carótida. Lo que estamos viendo aquí es una vista lateral, acá es adelante, acá es atrás. Esta es la arteria carótida, y lo que vemos aquí es el aneurisma que habíamos visto en la imagen previa. Entonces,
Lo que se está haciendo aquí a través de la introducción de catéteres, que son estos que ven aquí, es rellenar el aneurisma con coils, y los coils son, pues en términos generales, son como unos alambres muy delgados y muy finos, que lo que hacen es que tienen una conformación tridimensional que llena el contenido del aneurisma y que genera trombosis dentro del aneurisma. Entonces, ya que está lleno de coils el aneurisma, la sangre que usualmente entra al aneurisma se empieza a ver obstaculizada por los coils y se empiezan a generar ahí trombos, entonces se cierra ese espacio. Aquí tenemos otro ejemplo de otro aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media, y este es el resultado después del tratamiento, donde ya está lleno de coils. Como podemos ver, ya no tiene el llenado de sangre que tenía previamente. Así es como se ve una vez que se han puesto los coils dentro del aneurisma, y aquí podemos ver cómo también un aneurisma está lleno de coils. Y bueno, aquí pues vamos a hablar de las lesiones que pudiera haber después de una hemorragia subaracnoidea. Lo más importante, lo que quiero que se queden, la idea que quiero que se queden es el vasoespasmo. O sea, el vasoespasmo se asocia con la hemorragia subaracnoidea y tiene una altísima mortalidad, y lo que sucede con el vasoespasmo es que los vasos se cierran en un territorio cercano o lejano a donde está la hemorragia subaracnoidea, y esto genera infartos, ¿no? Se puede presentar en cualquier paciente que haya tenido hemorragia subaracnoidea, y generalmente lo que vamos a ver es que es un paciente que está clínicamente estable y de repente tiene un deterioro. Puede empezar con debilidad del cuerpo, alguna paresia facial o demás. Entonces es un predictor de muy mal pronóstico, y el 70% de los pacientes van a desarrollar cambios en las arterias, es decir, las arterias empiezan a cerrar como mecanismo de defensa al sangrado. El riesgo es mayor del tercer al día 21, y el pico de incidencia del vasoespasmo es el día 7. Esto es lo más importante, o sea que recuerden que el día 7 es el día que más se asocia con vasoespasmos después de la hemorragia. Ahora, el único medicamento que puede prevenir el vasoespasmo o la isquemia cerebral retardada es el nimodipino. Es el único medicamento que se ha relacionado con una prevención, y lo utilizamos en todos los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, y esto también es bien importante que lo sepan. Es el medicamento que se le da a todos los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Y otro tipo de complicaciones como las crisis convulsivas se tratan también, pero hasta que se presentan, es decir, no damos medicamentos anticrisis en pacientes que no han tenido crisis convulsivas. Los pacientes pueden tener fiebre, pueden tener hipertermia como respuesta inflamatoria, y la hidrocefalia, que también ya habíamos comentado en los que tienen sangrado intraventricular. Podemos ver ciertas alteraciones también electrolíticas, sobre todo por la función renal, y podemos también tener secreción inapropiada de alguna antidiurética o diabetes insípida en estos pacientes. Puede haber anemia como respuesta también inflamatoria sistémica, y lo importante también en estos pacientes es utilizar una adecuada analgesia para evitar que tengan un síndrome hiperdinamico y disminuir las cifras de tensión arterial, porque esto genera mayor riesgo de ruptura. Y 39% pueden tener hasta ahora un buen resultado después de la hemorragia, y esto pues dependerá de los esfuerzos que hagamos nosotros y de la rehabilitación. Y generalmente, a comparación de otro tipo de enfermedades vasculares, los pacientes con ruptura aneurismática tienen un muy buen pronóstico a largo plazo, si es que logran sobrevivir las complicaciones médicas que ya hemos comentado. Lo más importante siempre es identificar lo más pronto posible el defecto aneurismático, el defecto vascular, y tratarlo para evitar que se vuelva a romper, y el manejo intensivo de las complicaciones, es decir, hay que minimizar el daño cerebral que puede haber por las complicaciones y monitorizar los signos vitales de forma intensiva. Pues prácticamente es todo. Es un tema muy complejo, es un tema muy largo, y a veces en el pregrado siento que pues se pudiera volver hasta cierto punto confuso, pero las ideas que quiero que se queden es que una tercera parte de los pacientes mueren en el momento del sangrado, que del tercer día al día 21 existe riesgo de vasoespasmo, y el día 7 es el pico de incidencia de vasoespasmo, y que generalmente lo que tenemos que hacer, o que lo que nos preocupa ver en estos pacientes, es ir y buscar el aneurisma para tratarlo lo más rápido posible. Y pues prácticamente sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Sí. Pero como tal, o sea, como médico general, ¿hasta dónde podrías llegar?
Como médico general, tú tienes que identificar el paciente que tiene cefalea intensa y decir, o sea, ¿qué estudios les voy a pedir a estos pacientes? Entonces, generalmente aquí hay que tratar de ser muy objetivos con los pacientes que tienen un dolor de cabeza muy fuerte, porque el problema es que a lo mejor a veces llegan y ya no les duele la cabeza, ¿no? O les duele muy poco, pero les dolió muchísimo y se desmayaron y convulsionaron. Entonces, no hay que dejar pasar estos datos porque esos pacientes son los pacientes que podemos llevar rápido a tomografía, identificar el aneurisma y tratarlos y que les vaya bien. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a pensar, bueno, pues es que si el paciente viene despierto y está bien y está platicando, pues que se espera un rato, ¿no? Pero si en su casa le dolió muchísimo la cabeza y si se desmayó o lo encontraron tirado, no hay que dejarnos llevar por el estado clínico con el que lo encontramos, sino por la historia. Entonces, precisamente esos pacientes son a los que mejor les puede ir si hacemos las cosas rápido a comparación de un paciente que a lo mejor ya está en coma, ¿no? O que está estuporoso. Ese paciente estuporoso, pues sí nos va a llamar más la atención, nos va a asustar más, porque le vamos a hacer todo más rápido, pero aunque nosotros hagamos el mayor de nuestros esfuerzos, que lo hacemos con todos los pacientes, el pronóstico funcional que tiene pues es muy malo, ¿no? Entonces, creo que como médicos generales, lo más importante es que no se escape la sospecha de la hemorragia subaraquenoidea a pesar de que estés viendo que el paciente está bien en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? Es muy común que tengan hipertensión, o sea, de que... Sí, sí es común. Sí es común y de hecho, o sea, es común que presenten hipertensión por la propia ruptura del aneurisma, pero además es muy común que ya sean hipertensos. Pero usarlo como algo, como un dato clínico para diagnosticar tampoco no es tan recomendable. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es que se llaman los elementos que se meten en el... Coils. Coils. ¿Esos ya se quedan ahí o una vez que se ponen cómo los ponen? Se quedan ahí. ¿Y no tienen riesgo de ruptura o algo? Sí, si no se cierra el aneurisma por completo, sí se puede volver a romper. O sea, la intención con los coils es llenar el saco del aneurisma con ese metal para que se genere trombosis y el paciente hace cuenta, después de tratarlo se va a su cama y se le hace después un estudio al mes, a los 3 meses, a los 12 meses y en esos estudios de seguimiento vemos qué tanto está llenando otra vez el aneurisma. Si sigue llenando hay que ponerle más. Y por ejemplo dijo que el diagnóstico se hace con una tomografía simple. Si el paciente no tenía como hemorragia, si se hace una punción lumbar o una angiotomografía. Sí. ¿Por qué no se pasa directo a la angiotomografía? ¿Por qué se tiene que hacer la angiotomografía? Porque le harías angiotomografías a todas las cefaleas de urgencias. O sea, es como escalonado, o sea, lo estás pensando, por ejemplo, como viendo al paciente que sí tiene un aneurisma. Pero por cada paciente que sí tiene un aneurisma hay otros 45 que solo tienen dolor de cabeza. Entonces le estarías haciendo 45 angiotomografías a los pacientes. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Pues si no hay más dudas sería todo y no sé si